Fue protagonista y narrador de hechos que marcaron la historia reciente de Uruguay. La lucha armada primero y luego su pluma fueron las herramientas que eligió para defender sus ideales y los de su organización, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Como escritor y dramaturgo logró trascender fronteras y algunas de sus obras se transformaron en clásicos. Hoy en entrevista recibimos a Mauricio Rosenkopf. Yo empecé a militar muy temprano, mi viejo era bolche, yo era bolche, mi viejo no hubiera permitido otra cosa, ni yo hubiera querido hacer otra cosa. Yo estuve 13 años bajo tierra en Cana y si algún delito se me puede achacar, yo creo que de alguna manera con creces lo hemos cumplido. El perdón es un mecanismo filosófico, teológico, religioso, no está en las nomenclaturas que utilizo. En nuestras raíces militantes no hay ninguna nutriente que provenga del odio. Y es que aparecen restos de unos desaparecidos, otros, no hay información, la información es maledicente, ¿no? Pero algún día ese telón va a caer. Mira, el mismo memorioso del barrio, el Macho Gutiérrez, me dijo una vuelta, una frase que podía ser el inicio de una cita de un libro atribuyéndoselo a Nietzsche y hubiera marchado. Me dijo, a la humanidad hay que entretenerla con algo. Rosenkopf, muchísimas gracias por acompañarnos en El Observador TV. Es un gusto estar acá. Vamos a empezar conversando acerca de este libro, La Calecita de Doña Rosa, que está, bueno, en plena promoción a unos días de haberse publicado. ¿Qué lo llevó a escribir este libro? Bueno, uno de alguna manera va acumulando sentimientos, pensamientos y, bueno, la presencia de la historia de mi madre que se desarrolla en una baldosa, en un patio ajedrezado el día que la desalojan, a ella y al viejo, y es como un exilio, digamos, tienen que dejar a los vecinos, tienen que entregar las plantas, tienen que llevar la valija, y toda su vida va pasando por los flashes de esos capitulitos, que son flashes de su imaginación, donde se entreveran las casas, los vivientes, los no vivientes. Como ella dice, tiene 2 hijos bajo tierra, uno de ellos vivo, y ahí la presencia de los vecinos. Bueno, acá eso forma parte de la historia, y forma parte de la historia algo que a veces no percibimos, y es que los flashes de los recuerdos y de las memorias no tienen calendario, entonces se acumulan y se concentran. Digamos, en esa baldosa pasa la vida de Doña Rosa. Sí, es que de hecho la estructura del libro, que es una novela, tiene mucho, digamos, de verdad, ¿no? De la historia, digamos, que efectivamente ocurrió, porque está basado en sus padres como protagonistas centrales de la historia. Y el barrio. Pero no tiene un espacio, no tiene una temporalidad, no lo ubica, digamos, en el tiempo. Entonces a veces es confuso porque los recuerdos van y vienen. Claro, también. ahí está. Hay muchos, digamos, recuerdos que también usted hace referencia a Polonia. Entonces uno en la lectura del libro por allí se puede entreverar un poco, hay que leerlo atentamente. Vos en este momento podés tener un flash del primer novio o de la infancia, para no meterme en tu vida, y seguir realizando esta entrevista. Y esos flashes es lo que componen la calecita, la síntesis de su vida que termina con la última imagen, que es una imagen que no es del momento, sino que la arrastra de los días. Y además la presencia del barrio, digamos, en todo lo que estoy elaborando, la presencia del barrio es una república aparte de sus personajes, su serie, el viejo barrio Flores que hoy forma parte de La Blanqueada, sí, y las distintas casas donde estuvimos. Y de hecho, usted llegó a vivir en esta casa a la cual hace referencia, porque usted, de hecho, sí, claro, siempre hace referencia a la de Gonzalo Ramírez, ¿no? Seguro. Pero en esta, en particular, de allí de Garibaldi, ¿llegó a vivir? Mi cabeza funciona como la de... Sí, claro. Mi adolescencia estuvo ahí, digamos... a mí me pasa lo mismo que Doña Rosa con las casas, es decir, los personajes, los inquilinos, los que vivíamos juntos, los vecinos, los amigos... forman parte de un todo y así más o menos se presenta, es decir, es una radiografía del pensamiento de un individuo que lo avasallan los recuerdos.
Y claro, y se mezclan todos los recuerdos, digamos, el libro cierra con una foto y tiene que ver con el Fito, la historia con el Fito, el hijo de inmigrantes italianos que vivía en la esquina de casa, mi viejo sastre, la peluquería entre medio, y todavía está esa pared donde se produce la foto que cierra el libro, como si fuera el último recuerdo del pensamiento de doña Rosa. Usted pone tanto su figura como la de su hermano en algunos recuerdos, ¿no?, de su madre a través del texto, pero no es una voz presente, ¿no? Es una voz absolutamente ausente. Seguro, pero dominante. En el espíritu de mi vieja era dominante. Digamos, él nació en Polonia, tenía 5 años. Mi madre se embarca, primero el adelantado después de la guerra es mi padre, que una vez que consigue el dinero para el pasaje, los trae. Y a los 16 años se muere. Entonces, es la última raíz que le quedaba de la tierra donde nació. Por eso en ese patio aparece un ciruelo, que nunca hubo ciruelo en ese patio, donde ella, casi adolescente o niña, se trepaba para recoger las ciruelas, y donde el viejo un buen día le viene a anunciar: baja Rosa, me voy. ¿Cómo que te vas así? Me voy a la guerra. Digamos, todos esos flashes de los momentos que son mojones en la memoria de un individuo. Y después el presente, esa solidaridad de los barrios, por eso ahí llegaban los vecinos a preguntar cómo andábamos, cómo andaba, la solidaridad, iban a buscar una receta, se la intercambiaban, canjeaban plantas, y mi viejo, que se había jubilado con una jubilación más grande en la pieza del fondo, seguía haciendo dobladillos y daba vuelta a un saco, cosa que hoy ya no se estila, pero en aquella época se renovaban los trajes. Dándolos vuelta. Dándolos vuelta. Y bueno, y los vecinos y las historias que se van tejiendo de otros inmigrantes. Usted en este libro hace honor a su madre. ¿Qué pensaban sus padres de su escritura? Bueno, mi viejo leía polaco, leía yiddish, leía en español, era militante sindical, era del Sindicato Único de la Aguja, filial UGT, como aclaraba siempre. Mi vieja era ama de casa y ayudaba a mi viejo a picar solapas en la sastrería, digamos. No sé si leyeron alguna vez o si pudieron leer alguna de las cosas, porque cuando yo caí preso ya tenía publicaciones. Claro. Pero tenían bueno, era el hijo. Además era sobre la tierra era el único referente, porque toda la familia de mi madre, por eso hay una pregunta dramática que yo recuerdo que hizo mi vieja, después que terminó la guerra, reaparece solo una figura familiar, una hermana de mi padre, que sale de Auschwitz, el mismo día que sale Primo Levi y que sale el Otto Frank, el padre de Ana Frank. Y un día llega, de las cartas que nos llegaron, esa carta sí llegó de una entidad de Francia, de París, que ubicaba a los que salían de los campos de concentración, a los sobrevivientes, en aquellos lugares donde podían tener familia. Entonces, la carta que recibe mi viejo, la leen en esos banquitos que construyó uno de los vecinos de madera de construcción. Que iban siempre juntos. Iban los 3 banquitos juntos. Eran banquitos materos, en la época que no funcionaba tanto el termo, sino que el primus y la calderita ahí para tener el agua tibia. Y entonces, y abre la carta y se encuentra con que hay una hermana sobreviviente, mi tía, y mi madre hace que siempre hablaba preguntando, y para mí no hay nada. Es decir, de la familia de mi madre, de las 3 hermanas, de los 14 sobrinos, de los padres, no sobrevivió nadie. Entonces, el hijo que trae de Polonia muere, yo que estoy bajo tierra en esos días. Y entonces lo que pasa por la cabeza de doña Rosa, con esa tensión dramática que fue toda su vida, bueno, se cuentan ahí las sonrisas y eso, y sobre todo la foto, la presencia de la foto,
porque además el pregón del fotógrafo de barrio, que venía con su trípode y su cajón y su delantal gris, iban anunciando a la foto, a la foto, a la foto para toda la vida. Es decir, la vida estaba asociado con las fotos. Con esa imagen. Mi vieja tenía en una caja de zapatos la fotografía de mi familia, vivía en una caja de zapatos la familia de mi vieja. Y la foto de la tapa es como, es anterior a la guerra, era una foto de rigor, como cuando te noviabas allá en el barrio tenías que ir al monumento a la Carreta y ahí Fotoleón te escrachaba con la piba y eso ya estaba Y cumplido. quedaba estampado. Bueno, esto es, nunca en casa nos vestimos tan elegantemente como en esa foto. Una foto que además está pintada, ¿no? Como se solía pintar, están rozagantes los cachetes. No había fotocolor, claro. la hacían así. Y además, ese perro pasó por las manos de toda una generación, porque el perro ese no es mío. Y el fotógrafo me lo daba para que me quedara tranquilo, se la daba a todos. Digo, era su... En esta foto, ¿usted qué edad tiene, Mauricio? Y ahí debo tener 4 o 5 años, ¿no? ¿Y su hermano? Y mi hermano ahí, todavía de pantalón corto, tendría unos 12 años. Y ya tan vieja, digamos, la foto, la referencia de los tiempos donde en casa había sonrisas. ¿Es cierto que su madre, cuando usted lo liberan, usted la va a ver al centro israelita donde estaban, ¿no? En la Guardia Anciana Israelita, en la calle Burgues. Donde estaban allí viviendo, y que lo primero que le preguntó fue, ¿comiste? Sí, mi madre hablaba preguntando y además es la quinta esencia del sentido de su vida. Pero ¿hacía cuántos años que su madre no lo veía? Hacía unos cuantos años porque ya no se podían desplazar. En un principio se desplazaban, recorrían el Uruguay, ellos también estuvieron presos porque a veces hacían horas de cola y finalmente no tenían visita, esos 10, 15 minutos que podían verme cada tanto. Bueno, el día que salimos, que fuimos un lote, nos ofrecieron para quedarnos, no tenía casa. Y otros compañeros tampoco, a conventuales, a los franciscanos, los compañeros franciscanos. Ahí se produjo una conferencia de prensa y después me fui al hogar de ancianos, donde me recibe la directora y dice, lo están esperando. Y los viejos estaban acostados, ya era medianoche y yo iba con un lote de compañeros. Entonces entro al dormitorio y ahí están mirándome, pero ya era una mirada como si hubiera faltado de casa un fin de semana. Entonces, la que rompe el silencio es mi madre con una pregunta de toda la vida. Me mira, me dice, ¿comiste? Digamos, eso es una palabra mágica. Eso es cuando a veces en alguna visita, el primer tema es, ¿por qué estás tan flaco? ¿Comiste? ¿Por qué no comes? Pedí, tenés que pedir. Eran los consejos de mi madre. Y de paso me preguntaba, ¿y qué haces todo el día si tenía televisión? Ustedes, de hecho, con Fernández Huidobro habían pactado, estando en reclusión, que cuando tuvieran, digamos, la oportunidad de salir, iban a escribir para que de alguna manera se recordara ese momento. Exactamente. Y de cierta manera, tanto usted como Fernández Huidobro, desde una excelente pluma, los dos, lograron construir un relato que muchas veces es visto desde afuera o puede llegar a quienes no tienen claras las cosas a confundir. Por ejemplo, hay jóvenes, me imagino que en algún momento lo habrá escuchado, que están convencidos que los tupamaros en su momento pelearon contra la dictadura o dieron esa batalla contra la dictadura. Cuando escucha ese tipo de comentarios, que imagino que los habrá escuchado en alguna oportunidad, ¿qué rol cree que jugó para que se tuviera al día de hoy esa imagen? Bueno, estamos entrando en otro tipo de historia. Tenés muy buena memoria al recordar dónde
concebimos con el ñato la obligación de que si uno de los dos salía con vida y además en condiciones iba a dar testimonio de esa historia, porque éramos 9 rehenes, es decir, rehenes, nos comunicaron eso el primer día que nos sacaron del penal y nos metieron bajo tierra en calabozo de 1,80 m por 60 centímetros, donde solían no darnos agua, aprendimos a reciclar nuestros propios orines, nos hicimos insectívoros porque estábamos a media ración. Y además nos enterábamos que había de los 9 compañeros con un cáncer en la cabeza que no lo trataban y 2 compañeros que estaban enloqueciendo, y en ese momento, que para comunicarnos no nos vimos la cara durante esos 11 años y 6 meses, donde acordamos 2 cosas. Primero, cuál era nuestra responsabilidad política, nuestro frente político en ese momento, nuestra militancia. Bueno, llegamos a la conclusión los 3, con el Pepe, el ñato y yo, que hicimos la vuelta del Uruguay en un calabozo, que era en una sola palabra: resistir. Y además con el ñato acordamos que si lo que te acabo de mencionar recién, salimos los 2, estábamos viviendo en conventuales, yo qué sé qué, y un buen día nos tomamos el ómnibus, o nos llevaron hasta la casita de mis viejos, que así se intitula un rancho que tengo en Las Toscas, que era de mis viejos, y donde en 15 días grabamos 50 cassettes, porque además la historia que contamos no tiene adjetivo, no tiene acusaciones, no tiene nombres, es simplemente para dar testimonio de ese periodo. La gente juzgará como viene juzgando. Es un libro que, de una forma curiosa, desde el 86, que sale, nosotros salimos en el 85, que sale el primer tomo de la primera edición, que fueron de a 3 tomos, se han vendido decenas de miles, se sigue vendiendo aquí en el extranjero. Está hablando de Memorias del Calabozo. Memorias del Calabozo, claro. Bien, pero yo, sí, ahora iba a introducir ese tema a raíz de la película que se está filmando. Bueno, bueno, ahí está. Pero yo le preguntaba por la construcción de ese relato. No, la que construcción está de ese básicamente basado en sus textos y en los de Huidobro. Seguramente, como seguramente lo leíste, vas a notar que no... que ese diálogo no es tal, porque además lo lees de corrido como si fuera una sola persona. Lo que pasa es que las vivencias que contamos las compartimos con el Pepe y con el ñato, y todos tenemos recuerdos parecidos, interpretaciones, digresiones, lo que sea, pero eso se lee de corrido. Digamos, transmitimos cómo se hacía para resistir, cómo se hacía para atrapar los fantasmas. En mi caso los metía en una historia de amor y por ahí sale publicado. Escondido en el dobladillo de una camiseta, los poemas La Margarita, que los baraja Jaime, y después los musicaliza en ese precioso poema que él edita y canta. Y bueno, y sale tal cual, y no tiene objetivo. Y hay un llamado al principio, primero está dedicado a todos los caídos y los desaparecidos que en ese momento teníamos presentes. Después la lista se fue ampliando, porque los desaparecidos que nos faltaban acá y que decían que estaban en la Argentina, finalmente están acá, y hay que seguir escarbando la tierra de los cuarteles. Te encontrás con que el llamado que hacemos es, al comienzo, con la dedicatoria y con prólogo de Eduardo, de Galeano, levantar una barricada de testimonios, porque una nación, la historia de una nación se construye a partir de su memoria. Bien, pero precisamente esa construcción de la historia, en algunas personas, digamos, jóvenes, y estoy segura que usted lo tiene que haber escuchado por parte de algunas personas jóvenes que no han leído lo suficiente y que están convencidos que los tupamaros pelearon contra la dictadura a partir del 73. ¿A usted le consta eso, digamos? Y es de antes del 73. Porque bien, si entramos ahí en el terreno, te digo, pero si sabe que eso se reproduce, digamos. Mirá, están pensando lo correcto. En el año 71, cuando se producen las elecciones, tenemos reuniones, nos convoca Sereni, convoca al Partido Comunista y a mí para crear un mecanismo de resistencia a la eventualidad de un golpe
que ya desde la década del 60 se venía martillando, con la creación por parte del candidato del Partido Nacional Guerrerismo en el 71, el general Garrondo, que fundan los tenientes de Artigas. Entonces, previendo ese golpe que ya sonaban los cuarteles, como el general Aguerre en su libro de hace un par de años menciona la misma historia, y que con Seregni en el libro Mano a Mano de Butazzoni contamos la misma historia, creamos un sistema de resistencia que incluía los militares bajo las órdenes de Seregni en su logia Constitución o Muerte, para impedir el avance de los golpistas en la eventualidad de que ganara Wilson y acordara con el Frente o el Frente hubiera tenido una votación mayor. Es decir, que estábamos peleando con la dictadura. ¿Contra quién íbamos a estar peleando? Si la dictadura estaba presente mucho antes que se produjera el golpe. No, está bien, pero yo y de los jóvenes que piensan eso, digamos, o sea, que el relato ¿qué era... olfato tienen los jóvenes? Porque hay toda una campaña que quiere demostrar que nosotros no peleábamos. A partir del 70. A partir del 73 no. Y antes del 70 también. Bien, pero yo le pregunto después del 73. En el año 62, 63, cuando Sendico organiza a los cañeros, antes, por el año 59, 60, antes estuvimos a las arroceras, donde a los peones trabajaban 14 horas por día, donde los niños no conocían la leche ni el chocolate, donde el salario lo pagaban con tarjetas de cartón, no con dinero. Para organizarlo teníamos que evitar la represión, no solo de la policía, sino que de los cuarteles del interior, que era un territorio aparte. Salían los jeeps con con el personal militar armado a guerra con carabinas M1. Es decir, eso estaba más presente de lo que podés suponer. Bien, pero entonces ¿usted cree que los jóvenes no tienen parte de la historia mal contada? No, que lo decidan los jóvenes. Si los jóvenes a los que te remitís, lo que dicen que fuimos resistentes a la dictadura, no tengas la menor duda que tienen razón. No, desde mi que punto pelearon, de vista. que lucharon Y contra sí, la claro, dictadura. y claro, se resistían las cárceles, se resistían la clandestinidad, se resistían el exilio. Digamos, por algo la respuesta, no de los jóvenes, sino de toda una población, determinó que cuando salimos de las cárceles, con el lineamiento de Raúl Sendic, salimos a integrarnos a la lucha legal e institucional sin cartas en la manga. La respuesta organizativa que nos dimos y la respuesta de la población frente a toda nuestra conducta desde los orígenes de la organización hasta la salida, determinó que uno de los 3 rehenes fuera ministro de Defensa y otro de los 3 rehenes que estábamos en ese periplo de la vuelta al Uruguay en un calabozo fuera presidente de la República y siga siendo un referente no solo para aquí, sino para afuera. Es decir, que lo que olfatean los jóvenes a los que hace referencia está bien orientado. Digamos, no tengo... Pero le falta precisión. Cada maestrito con su librito. Yo sé que hay una campaña para demostrar que los heroicos fueron los cívicos de la dictadura cívico-militar, porque vivíamos en la década del 60 bajo las medidas prontas de seguridad del presidente Pacheco, donde terminaba gobernando desde los cuarteles. Eso también forma parte de la realidad. Pero no es un tema literario. Vos querías hablar de Memoria del Calabozo. No, ahora sí, Memoria del Calabozo, porque usted hacía referencia a ese libro que en pocos meses se va a poder ver en la pantalla grande, ¿no? Sí, en el cine. Además, estuvo reunido aquí en Montevideo usted hace tiempo atrás, antes de que comenzara a filmarse en Montevideo, ¿no? Cuando vinieron los directores y el equipo de producción a plantear esta idea de filmar. ¿Ha estado involucrado en la lectura del guión, en el seguimiento de la filmación? Sí, en todo. Además, en torno a este libro pasan cosas formidables. Kusturica hace traducir Memoria del Calabozo al serbio. Nos invita al ñato, a Pepe, a mí, finalmente fue el Pepe. Trae el libro, lo subraya para la película que está haciendo con el Pepe, que creo que se larga este año. Nos sientan la chacra al Pepe y a mí, buscando interpretaciones filosóficas, meditaciones sobre subrayados que él hace del texto en serbio. Lo de la película surgió hace como 2 años,
digamos, una productora española, Mariela Besuyevsky, son los mismos, la misma productora que hizo El secreto de sus ojos. Película ganadora del Oscar. Sí, con una particularidad que Soledad Silveira no, No. Soledad Villamil, Sí. también trabaja en esto porque filmó algunas escenas en España. Bueno, se armó, es un elenco impresionante, claro que yo sí estuve muy en contacto con ellos, con Álvaro, con los actores, iban, venían, finalmente filmaron en Pamplona y en Madrid, y ahora terminaron de filmar en el Uruguay, en Montevideo y Canelones, porque fueron algunos cuarteles, y fue realmente impactante, para mí impresionante. ¿Se quedó conforme con la actuación de quien lo interpreta? Nada, nos daba, estuvimos charlando, estuvo por casa, quería historia, más o menos le conté. Finalmente ahora ya no le dicen el chino Darín, le están diciendo el ruso Darín, los del... Ah, ¿sí? Y es un flor de botija, un muy buen actor, y los otros también, porque Alfonso Tort, que hace del Ñato, y Antonio de la Torre, que es premio Goya, que hace Pepe, y además un elenco, está Troncoso, está Nidia Telles, digamos, es un elenco formidable. ¿Le pidió a Darín que lo interpretara de alguna forma? ¿O le pasó algún pique de cómo era usted en aquel entonces? No, yo le dije, vos dale con todo. ¿Cree que Mujica va a ser candidato para las próximas elecciones? No, el Pepe ya dijo que la biología, yo tengo un año más que el Pepe anda, cumplió 82 hace poco. Y él ¿Usted sabe, sigue escribiendo? Mujica podría seguir... Sí, pero me tomo mi descanso. En el poder. No, siempre va a seguir siendo un referente. Mi opinión es que no, y además hay nombres y figuras que cuando llegue el momento de preocuparse de las candidaturas, porque la cosa bien anticipada de algunos lados, desde el primer día que asumió Tabaré, entraron en campaña electoral, pero cada cual hace de su paraguas un aparato silbador, como dice el Eclesiastés. ¿Le preocupa la falta de nuevos liderazgos, de nuevas figuras en el Frente Amplio? No, para nada, porque hay liderazgos y hay nuevas figuras. Lo que pasa ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, no, hay muchos nombres ahí de gente que más o menos expresa, digamos, te digo lo que ha trascendido públicamente, que sin haberse proclamado y sin haberse puesto a disposición, pero digamos, la figura que más suena es la de Daniel, que está haciendo una muy buena administración de la Intendencia, que es una figura de un tono moderado, firme, de buena onda, y que está construyendo y resolviendo cuestiones en Montevideo que se vienen arrastrando hace muchos años. Daniel Martínez es un candidato, pero hay otros candidatos. Por ahí han sonado otros como Vergara, pero y además tenemos muchas compañeras ahí que son candidateables, Mónica Xavier, Constanza Moreira, digamos, el frente está lleno de figuras que están atendiendo en este momento al gobierno, que es el momento de gobernar, no es el momento de hacer campaña. Otros que no tienen responsabilidades o consideran que no las tienen, porque la oposición es muy importante en materia de responsabilidad, están empeñados en las candidaturas. Bueno, allá ellos. ¿Cuánto tiempo le dedica al día a conversar de política? ¿Le gusta? ¿Es un tema que es recurrente o prefiere no abarcar mucho de sus horas en el tema? No, digamos, para mí está en mi ADN. Yo elegí la militancia política para mí y para todos es en algún momento haber elegido un camino, y ese camino es llegar a un camino de la militancia donde vas en búsqueda de eso que lo podés encontrar en los evangelios, después de los 4 evangelios, en Hechos de los primeros cristianos. Bueno, comienza diciendo los primeros cristianos tenían todo en común y cada cual
retiraba según sus necesidades, o si no con Artigas, que los más infelices sean los más privilegiados. Yo vengo de una casa de inquilinato, mi viejo Bolche, inmigrante, obrero, sindicalista. Bueno, ese camino lo tomé para toda la vida. Entonces, en esa ruta te encontrás con una novia, con un boliche, con una manifestación, con una pedrea, con un balazo, con una cárcel, con un gobierno. Y después seguís, pero eso es para toda la vida. Ahora, una cosa es la militancia política y otra cosa es el ejercer una función de gobierno. Usted, de hecho, estuvo al frente del Departamento de la División Cultura en la Intendencia de Montevideo en el periodo pasado y no tiene los mejores recuerdos, tengo entendido. No fue una época que usted pasó muy bien en cuanto al ejercicio, digamos, del lugar. ¿Cómo no? Le he leído por ahí en alguna entrevista que no volvería a un cargo de ese estilo. No, porque dice, digamos, eso ya como opción. Yo prefiero discutir a domicilio o en el boliche o el mostrador, que es un lugar bárbaro, que es la mejor tribuna, y hablar con los compañeros, con los viejos compañeros, con los nuevos, que es lo que hago. Y además mi cabeza funciona literaria, políticamente y afectivamente en una única trenza. Eso lo tengo para siempre. ¿Y por qué no le convenció el cargo en la función pública? No, porque tenías que terminar lidiando con rubros que no tenías esperados. Digamos, es más fácil construir el socialismo que romper con la burocracia. Esa es una cultura, es una mentalidad, eso dificulta mucho. Y estás lidiando junto con compañeros que están ahí, que se resisten a eso y se sacan adelante cosas, pero de aquel periodo quedan las huertas escolares, queda el programa Esquinas de la Cultura, que hay 130 esquinas y siguen apareciendo y siguen actuando, donde en los barrios tenés centros donde van los mejores burguistas a enseñar cómo se canta, o al redoblante, o va García Vigila a enseñar cómo se maneja una batuta, y Malena Muyala cómo se entona un tango. Sobre el libro de Mario Ruzola, acerca de Eleuterio Fernández Huidobro, usted dijo hace unas semanas en entrevista con la revista Caras y Caretas que con esta publicación se había roto un respeto con los hechos que ocurrieron durante esos años. ¿Por qué? Y porque primero es un libro, de alguna manera hay que llamarlo, que se hace en 6 meses, pero con documentación que se le pone a la mano a la señora Urruzola y se le paga para hacer eso. No se trata de una investigación, nunca en su vida entrevistó ni al Pepe, ni a Ñato, ni a mí. El grueso de lo que se publica como documento en el libro lo publicó un mensuario, cada tanto sale, que se llama El Bocón. Hace 3 años y medio no hace falta hacer ninguna investigación, hay que ir a la redacción del Bocón y pedírselo, que seguramente lo hizo. Y además esos mismos materiales existían hace 20 años. El periodista Álvaro Alfonso un día me los lleva a casa y nunca trabajó sobre ellos, porque es material elaborado por Amodio Pérez y el mayor Armando Méndez. Amodio Pérez es el gran delator que canjea sus conocimientos de la organización y la responsabilidad de los compañeros y compañeras que terminan torturados, desaparecidos, muertos, presos, a cambio de 2 pasajes a España que lo recibe la policía franquista. Y está en España y después se hacen toda una inversión para traerlo de vuelta. Entonces él lo que declara y lo que dice en su libro, que el trabajo de él fue ordenar papeles. ¿Qué papeles ordena? ¿En qué consiste ese ordenamiento? Para que le den 2 pasajes para España, documentos de identidad nuevos, que tengan una acogida de los pares del Servicio de Inteligencia del Gobierno Cívico-Militar en España, que estaba Franco entonces. ¿Qué papeles? Son estos papeles. Por eso el periodista que me lo llevó dijo, no, yo esto no lo voy a manejar porque es lo que así se denomina en la jerga,
carne podrida. Entonces, hay una falta de ética, hay un exceso de inmoralidad de parte de quien se presta para hacer esa publicación y quien lo edita. Digamos, es de una gran pobreza, de una gran tristeza y de una utilización donde hubo un respeto muy grande de parte de todos con respecto a las cuestiones más brígidas que se produjeron. Nos hemos manejado siempre con honestidad, con transparencia, con sencillez. Fíjate, ¿por qué no busca los textos de los interrogatorios que tenía Selmar Michelini en una carpeta y que se los da a leer a Chiflé y que los publica? ¿Por qué no manejan los interrogatorios que ahora van a salir en un libro de Gonzalo Fernández, grado 5, ex ministro de Defensa, sobre los interrogatorios a Sereñi? No, ¿esto con qué objetivo se hace? Y todo viene de un mismo nivel, directores de un diario, Amodio Pérez, mirá qué héroe vienen a traer a su altura, María Urruzola, están todos dentro de un mismo plano ético. Pero María Urruzola era una periodista, al menos es una periodista en su momento muy valorada desde la izquierda también. No recuerdo esas valoraciones, pero lo que era fue. Estamos hablando de lo que es a partir de esta bajeza en esta publicación, que es, digamos, para seguir investigando esto tendrías que ir donde recogieron el resto de la información, que es en la barométrica. ¿Qué significa ser Tupamaro en pleno siglo XXI? ¿Sigue vigente esa concepción? Digamos, ya es un sentimiento, es una historia, es una tradición, es algo que tenemos integrado, una manera de ser, de interpretar las cosas. Además tenemos una historia con mucho caído, con mucho desaparecido, con muchos compañeros que la siguen luchando y que están ahí en primera línea en la política. Me hablaba de los desaparecidos. ¿Está conforme con la política en materia de derechos humanos que se ha implementado en estos 12 años de gobierno? Sí, fíjate, hay que hacer un poco más historia. En el gobierno de la calle, acá no había desaparecidos, los desaparecidos estaban en la Argentina. En el gobierno de Sanguinetti, los desaparecidos acá eran 4 o 5. Ahora resulta que son casi 200, que los que estaban desaparecidos en la Argentina realmente los desaparecieron acá. Empieza, digamos, con la Comisión para la Paz, ¿no? Mi gobierno, este gobierno, es el que logra que se entre a los cuarteles donde hay información que están enterrados los restos y se encuentran restos en los cuarteles. Desde familiares, sin embargo, desde las organizaciones de familiares hay disconformidad en cuanto a que no se ha avanzado lo suficiente. Nunca se va a avanzar lo suficiente. No se ha ido a desenterrar a otros puntos, no se han rastreado en otros terrenos de las Fuerzas Armadas. López Mas, en una entrevista que le acaban de hacer, dice que en el 13 y en el 14, en el territorio de esos cuarteles, hay más gente enterrada, hay espacios abiertos para excavaciones y hay un trámite judicial que va a determinar el retorno y la búsqueda que continúa. La búsqueda es para toda la vida. Yo me pongo en el lugar, y además de alguna manera estoy en el lugar de los familiares, y siempre va a ser necesario manifestar los 20 de mayo, siempre va a ser necesario señalar y tener presente las cosas. Ahora aparecieron otros testimonios, a veces no son suficientes, pero esto es para toda la vida. Sin lugar a dudas van a seguir apareciendo, porque además hay confirmación, no solo por lo que dice López Mas, de que existió y teníamos información, yo la tengo,
de la López Más operación. también dijo en esa entrevista que falta, digamos, La operación mayor voluntad por parte del gobierno para seguir desenterrando cosas. No es, a mi juicio, el gobierno no tiene decibeles bajos en materia de voluntad para resolver esto, sino que es uno de los puntos centrales de todo el espíritu frente amplista, eso no tengo la menor duda. Lo que pasa es que hay tiempos que están determinados por los ritmos judiciales y por el chequeo de las informaciones, que no basta decir, no, mira que... No, hay que buscarlo, hay que encontrarlo como se fue encontrando. Mirá los descubrimientos cuando aparece los restos de Julio Castro, ahí nos enteramos que hubo fusilamientos, porque Julio Castro siempre se tenía la información de que había muerto por razones de salud en un interrogatorio, pero resulta que tenía un balazo en la frente de una pistola 45. Eso es una ejecución. Bueno, es un tema de que nunca hay que dejar de cejar, ni nunca se va a cejar. Y si hay en alguna cuestión que este gobierno estuvo omiso, no tengo la menor duda que solo este gobierno puede llevar adelante una investigación a fondo. No creo que los gobiernos que tuvieron sus huestes dirigenciales en el golpe cívico-militar, porque no hay que olvidarse de eso nunca, tenga la menor intención. Con este gobierno es que se va a avanzar en la búsqueda de los desaparecidos. Sin embargo, durante el último gobierno colorado, el de Jorge Valle, fue cuando se instaló la Comisión para la Paz y se empezaron a hacer las primeras investigaciones. No, en eso, digamos... Las investigaciones, eso de Jorge Valle fue formidable, y fue formidable que él hiciera lo que no quiso hacer Sanguinetti, fue recibir a Juan Gelman, que estaba buscando la nieta, o el nieto, porque no sabía exactamente en ese momento de qué se trataba. Pero si ya está ese ejemplo de parte de la oposición, ¿por qué cree que solamente la izquierda y este gobierno del Frente Amplio podría llevar adelante una investigación sobre derechos humanos? No tengo la menor duda. De eso no tengo la menor duda. Yo creo que nadie tiene la menor duda. Porque Jorge Valle instaló esa comisión, pero Sanguinetti no recibió a Juan Gelman. Se hizo gestiones para que lo recibiera y no lo recibió. Tendría sus compromisos, como tendría sus compromisos en el momento que asume por primera vez y tiene lugar la Operación Zanahoria. No, está claro, pero tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional hoy en día tienen liderazgos que no son los de los 90. No puede haber, no puede existir un cambio en ese sentido. Pero hay toda una cultura, de la misma manera que yo tengo una cultura domiciliaria, hay también figuras que tienen una cultura domiciliaria. Y además, las posturas en esta cuestión, no podés citarme de las figuras a las que hace referencia una preocupación sistemática o accidental sobre la búsqueda de los desaparecidos. Eso no lo vas a poder encontrar, y si lo encontrás me llamás y la próxima entrevista hablamos sobre eso. ¿Algo de lo que reivindicaban o reivindican los tupamaros llegó a formar parte de lo que hizo Mujica cuando estuvo al frente del gobierno? Lo que pasa es que los mecanismos que una vez que llegás al gobierno son mucho más complicados que la utopía que te creás en la cabeza, que sale, que bajás de la sierra y que haces y tenés el poder. Nunca se tuvo poder, se tiene el gobierno, y el gobierno es de todos y el país es de todos, y hay que más o menos manejar. Si las cosas que nosotros siempre soñamos, que queríamos que ocurriera durante nuestros años vitales de militancia, van a llevar más tiempo de lo que uno siempre anheló. Digamos, los cambios, claro, a veces uno se saltea, pero los cambios significan que los peones rurales que trabajaban 14 horas, ahora trabajan 8 horas, y querés que le arreen la oveja después de las 8 horas, tenés que pagarle horas extras. Y el servicio doméstico, que no tenía horario, pero que eran como de la familia, ahora tienen 8 horas y derechos de salud y derechos jubilatorios, etcétera, etcétera. Y además es el único país en el mundo que tiene cada niño, empezando por los más pobres, por los más humildes, una computadora en su casa.
en su mesa, en su trabajo. Y bien, pero eso en particular no es una reivindicación tupamara, ¿no? Pero ¿cómo no es una? Todas las cuestiones pero me refiero de este a las gobierno, reivindicaciones, las reivindicaciones previas a la dictadura y después de salida de la dictadura cuando se dio la reorganización. No, esa es una picardía tuya que me hace sonreír. No, Porque estamos en el gobierno. Cuando hablamos de estas cuestiones, hablamos del gobierno. La reivindicación de los tupamaros no era de 8 horas, era tierra. Tierra para el que la trabaja. Esa fue la reivindicación de Raúl. Entonces me puedo decir que las 8 horas tampoco. No, formamos parte de una fuerza política desde el primer día que se gesta y que tenemos un programa en común que incluye todas estas cosas. Dejarnos fuera de lo que hizo Miguel con las computadoras, o el gobierno de Tabaré, o el gobierno del Pepe, diciendo que no, los tupamaros somos un rubro aparte de la fuerza política que gobierna, no, porque si no, en representación de quién llegó el Pepe Mujica a la presidencia. Tan sencillo como eso. Yo me refería a las otras reivindicaciones. Pero bueno, confía en Astori porque desde el sector del ministro de Economía se ha salido en las últimas horas a decir que cada vez que habla de algún lado del Frente Amplio le pegan. ¿Cómo lo ve usted esto? Mirá, yo vengo del tango, ¿viste? Dicen esos comentarios, digamos, Astori es un fundador del Frente Amplio, un hombre de primera línea, un economista excepcional, y hay sectores que se dedican a titular cuestiones inexactas, después salen a rectificar, pero en las necrológicas. Y bueno, y los trascendidos sobre el Pepe, los dichos del Pepe o los dichos de Danilo. No son trascendidos, ¿no? Danilo Astori dio pero no tienen una entrevista y Pepe Mujica hizo declaraciones ante la prensa. En vez de almorzar, comes unos pop acaramelados, digamos, son chismeríos que no tienen ninguna significación. Ya se ocuparon de decir, como dije, ya aclararon y viven de eso. Digamos, los titulares a veces no incluyen lo que dice la nota. No hay ningún conflicto con Danilo, independientemente de las diferencias de una fuerza política, donde hay tupamaro, donde hay comunistas, donde hay socialistas, donde hay ballistas, donde hay blanco. Digo, hay blanco. Mirá que Nine fue intendente por el Partido Nacional 2 veces en Cerro Largo. Digamos, la gente a veces uno se olvida y se lo saltea eso. Y Danilo es un hombre que tiene sus posturas, que ha conducido la economía y la sigue conduciendo. Que pueda haber alguna diferencia o algún dicho que se preste para una réplica. Y bueno, a la humanidad hay que entretenerla con algo, como me dijo el Macho Gutiérrez. Muchísimas gracias, Rosenkopf, por estos minutos. Muchísimas gracias a todos ustedes y saben que esta entrevista queda disponible en las plataformas elobservador.com.uy y otv.com.uy. Será hasta la próxima.